¿Qué tal, amigos de Es Diario? Muy buenos días. Hoy es martes 14 de enero de 2025 y vamos ya con nuestro repaso habitual a la prensa del día. Comenzamos, como siempre, con nuestro diario, con Es Diario, que titula así: el fiscal general golpea directamente en Sánchez mientras una moción de censura toma forma por primera vez. Estos titulares sobre el caso del fiscal general, su citación para declarar y las menciones del juez a la presidencia del gobierno como destino de la filtración y a su vez paso previo antes de que fuera filtrado a algunos medios de comunicación y al propio ex portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, pues copan, como no podía ser de otra manera, el interés informativo en este día. En Es Diario no puede ser menos, con esta información que les estamos refiriendo y que dice además que el PP, tal y como trasladan fuentes de la dirección a Es Diario, no dará el paso para negociar con Junts una moción de censura que sí avala Vox para convocar elecciones. Quien quiera cambiar el gobierno de Pedro Sánchez, que nos llame, insisten desde Génova 13. Esto en cuanto a Es Diario. El diario ABC va con este mismo asunto. El juez apuntala a la dinámica delictiva de Moncloa y el fiscal general. Cita a declarar a García Ortiz el 29 de enero como investigado por su papel preeminente, dice el juez, para que el correo clave contra el novio de Ayuso saliera con destino a la presidencia del gobierno. Vamos con el diario El Mundo, que se centra, como no podía ser de otra manera, en este mismo asunto y titula: el Supremo implica a la presidencia del gobierno. El fiscal general citado como imputado por la filtración contra Ayuso. El juez sostiene, añade El Mundo, que Moncloa difundió el correo con datos privados del novio de Ayuso con clara finalidad política. Una de las claves de ese auto del juez Hurtado, que establece que había una finalidad política en la filtración. En cuanto al diario El Español, asegura que el gobierno ve acoso en el auto del juez que implica al fiscal y Moncloa en el delito contra el novio de Ayuso. Es un giro más en este asunto, porque hace alusión El Español a que desde el Ejecutivo creen que el juez del Supremo está acosando a Pedro Sánchez y al resto del gobierno. Sostiene el gobierno que la resolución justifica su reforma penal, ya saben, esa reforma destinada a frenar, a abortar casos como el de Begoña Gómez o el del hermano del presidente del gobierno. Vamos con el siguiente diario, que es Voz Populi. Voz Populi abre también con este mismo asunto: el castigo fiscal a los compradores no residentes vulnera el derecho de la Unión Europea con la vivienda. Un tema importante también, el de la vivienda, que acapara bastantes titulares en este martes. Voz Populi añade que el gobierno apunta a una armonización de ITP como la del impuesto a grandes fortunas para obligar a las comunidades autónomas del PP a subirlo. Y un segundo asunto también importante en la portada de Voz Populi este martes: Junts rechaza las propuestas que presentó Sánchez en materia de vivienda. No apoyaremos ningún tipo de intervención. Difícil que salga adelante una ley que no cuenta, ya lo vemos, con el consenso de los socios. El Confidencial, por su parte, con este mismo asunto de la vivienda: radiografía del plan de vivienda del gobierno, una apuesta que necesita un consenso improbable. Abunda el Confidencial en esta misma idea de que no hay consenso suficiente, no hay mayoría parlamentaria para sacar adelante el plan del gobierno, que sería, por lo tanto, un brindis al sol, una medida de cara a la galería. 5 de las 12 medidas anunciadas por Pedro Sánchez para promover vivienda asequible deben pasar por el Congreso y, por tanto, añade el diario El Confidencial, conseguir equilibrios políticos. Por ello, Isabel Rodríguez pidió dejarse de cuitas. Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda. El siguiente periódico, The Objective, dice que Aldama, exclusiva de The Objective, Aldama se reunió varias veces con el ministro Torres para montar una refinería en Canarias. Un asunto sin duda trascendental, porque habla de reuniones de Aldama, Víctor Aldama, con el ministro Torres, entonces presidente canario,
reuniones que siempre ha negado el propio Torres, pero cuyas, diríamos, negaciones están quedando al descubierto cada vez más. Nos ocuparemos aquí en Es Diario, sin duda, de este asunto tan importante que desvela hoy The Objective. Vamos con OK Diario. El Supremo deja a un paso de la imputación al núcleo duro de Moncloa por la filtración contra Ayuso. Vuelve el diario de Eduardo Inda con este asunto del fiscal general del Estado que, como decíamos, acapara muchas de las portadas de hoy. El País, por su parte, prefiere abrir a 4 columnas con el siguiente titular: Sánchez lanza un plan para atajar la crisis de vivienda. El paquete incluye exenciones fiscales a los caseros, el impulso de los pisos protegidos y limitar la inversión de los extranjeros. Un asunto polémico este último, la de limitar la inversión de los extranjeros. Además, se hace eco, como vemos arriba a la derecha, en una noticia con mucha menos tipografía, con mucha menos exhibición, de que el juez del Supremo cita como imputado al fiscal general por la filtración. El magistrado ve indicios apuntalados contra García Ortiz. Este es el resumen de la prensa. Como siempre, vamos a ver qué dice hoy el editorial de Es Diario con el que terminamos. Ya no se trata de que dimita el fiscal general, sino Pedro Sánchez. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye la causa contra el fiscal general por presunta revelación de secretos, ha aumentado la intensidad del caso de manera exponencial al involucrar directamente a la presidencia del Gobierno en la filtración del correo electrónico de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía. Según el juez, el correo tuvo como punto de salida la Fiscalía General y como llegada la presidencia del Gobierno, desde donde se distribuyó a el diario digital El Plural y al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato. Pero hay más. El juez cree que esa filtración desde presidencia del Gobierno tenía una clara finalidad política. Es evidente que el objetivo no era dar a conocer a la opinión pública que un señor particular llamado Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, tenía problemas con Hacienda, una cuestión sin interés informativo de ningún tipo. Se trataba de usar la relación de pareja de este señor con la presidenta de la Comunidad de Madrid para atacar y desgastar a Isabel Díaz Ayuso, como así ha sucedido. Medio gobierno, con la vicepresidenta Montero a la cabeza, han acusado a la presidenta de la Comunidad de vivir con su novio en un piso pagado con dinero procedente de un fraude fiscal, la han dicho, y de mantener una relación con un delincuente confeso. Tanto es así que la propia Montero se enfrenta a una demanda de González Amador que es muy probable que pierda. Montero y algunos otros miembros del Gobierno, periodistas y un largo etcétera de personas que le han acusado. El juez, al hablar de una clara intencionalidad política de la filtración, está en el fondo describiendo una operación de Estado contra una rival política en la que están involucrados, según el magistrado, 2 de las instituciones más importantes y poderosas, la Fiscalía General y la mismísima presidencia del Gobierno. En estas circunstancias, ante un auto tan demoledor como el conocido este lunes, ya no solo debería dimitir el fiscal general, que es obvio que sí, sino el propio presidente del Gobierno. Una operación de esta envergadura resulta increíble sin como mínimo el visto bueno de Pedro Sánchez. En un país normal no aguantaría ni 5 minutos en la Moncloa, pero el propio Sánchez ha convertido a España en un país que se sale de la normalidad y en el que la democracia se desangra por momentos.